figuras de prescripción y caducidad fiscal en el plano obligacional, para enseguida cederle la palabra y que él lo explique mejor que nadie en el plano penal y todo este contexto de la política pública que está desarrollando el gobierno federal actual, que se le ha dado en llamar la recaudación punitiva. En el contexto del Código Fiscal de la Federación, las dos piezas del derecho fiscal que están llamadas para servir al principio de seguridad jurídica, al principio de certeza, sin lugar a dudas, son la prescripción y la caducidad fiscal. Dos figuras extintivas que nos suenan bastante familiares a todos los abogados, sin embargo, en la parte fiscal presentan problemáticas bastante singulares. Recordemos nada más para situar el contexto, la prescripción es la figura por virtud de la cual se extinguen las obligaciones tributarias sustantivas, es decir, los créditos fiscales, y la caducidad literalmente es un medio de extinción de facultades de autoridad específicamente centrado en dos de ellas, que son las facultades de determinación y sanción, es decir, las facultades de fijar consecuencias. Aun cuando, en términos de topografía legislativa o estructura de ley, la caducidad se encuentra situada antes que la prescripción, respectivamente artículos 67 y 146, vamos a alterar el orden porque la principal problemática la presenta, por virtud de la jurisprudencia, la prescripción, y la alternativa de solución sería la caducidad. Y en ese sentido, el 146 del Código Fiscal de la Federación nos establece literalmente que el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Una pregunta extraña que yo les tendría que plantear a ustedes es, en términos hermenéuticos o interpretativos, ¿qué son 5 años? O si me dan permiso, 5 años son 5 años, y vamos a la siguiente pregunta. El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en recursos administrativos a través del juicio contencioso administrativo. Y por aquello de que una imagen vale más que 1000 palabras, quisiera preguntarles, ¿qué ves enfrente? A ver, mi querido Rodo, ¿qué tienes enfrente? ¿Qué es eso? Si me ayudas. Bueno, en francés dice que no es una pipa, pero parece una pipa. A ver, Guillermo, gracias. Fíjate, tenemos, esto sería lo que en semiótica y en semiología se llamaría una contradicción o una antinomia semiótica, ¿no? ¿Qué te dice la imagen, Guillermo? ¿Qué tienes enfrente? Vaya, la imagen y el cerebro lo procesa como si fuera exactamente una pipa. ¿Sugerida o evidente o sobreevidente? Parece evidente. Sale. Y la estructura lingüísticamente y el texto lingüísticamente estructurado abajo, ¿qué te dice, Guillermo? Que no es una pipa. ¿Cuál de los dos te está diciendo la verdad? Mejor para contestar esto que un abogado, ¿no? Claro, la imagen lo procesa, que la verdad es la imagen, no el texto. Hay un principio general que dice que una imagen vale más que 1000 palabras, entonces tendríamos que estarnos a la imagen. ¿Es correcto? Si partimos de ese principio, sí. Parece que desde esa perspectiva sería cierto. Ahora, a ver, Guillermo, ¿para qué sirve una pipa? Puede ser su principal uso, pues es para poner tabaco y fumar. Puede ser de adorno. Y con esa que tienes enfrente, vayamos por el primer uso que señalaste. Con esa que tienes enfrente ahí, ¿esa te la puedes fumar? ¿La puedes utilizar para fumar? ¿Sí o no? Partiendo de que es una imagen, no, pero si fuera una cuestión real, sí. Pero es una imagen. ¿La puedes fumar? Así es. No, claro que no. Entonces pareciera ser que a pesar de lo convincente de la imagen, la otra alternativa resulta ser la válida y la que nos está diciendo la verdad. La imagen parece ser muy convincente, sin embargo, abajo dice que esto no es una pipa. Será la imagen o la representación de una pipa, pero no es la pipa en sí misma. ¿Estamos de acuerdo? Así es, de acuerdo. ¿Nos regresamos 2 láminas?
¿Estos son 5 años? Dicen que a veces la estupidez sirve para clarificar. Parece que te estoy haciendo una pregunta muy estúpida, ¿no? ¿5 años son 5 años? Regresaríamos al mismo principio. Eso es una imagen o son letras que dicen 5 años. Ajá. 5 años es una dimensión de tiempo. Las dimensiones de tiempo respecto de los años las tenemos preclasificadas en el Código Fiscal de la Federación como referidas a años de calendario gregoriano y tienen un nombre específico que es ejercicio fiscal. Además, confirmado por las reglas del cómputo de los plazos en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, que nos dice que si los plazos están expresados en días, se computan por hábiles; si están fijados en periodos, se computan por naturales; y si son por meses o por años, se tomará en cuenta que terminan el mismo el mismo día en que inician, evidentemente en el mes posterior o en el año posterior, ¿no? Año por año. La pregunta obligada es, ¿5 años son 5 años o pueden ser más de 5 años? Bueno, ¿por qué esta pregunta? ¿Por qué la imagen? Porque estarán de acuerdo que el derecho fiscal suele ser la rama o el campo jurídico, la rama del derecho, quizás más alucinado, valga la expresión, más extraño. Y eso lo tenemos reflejado en este cuadro comparativo. Oye, son 5 años contados a partir del momento en que el pago pudo ser legalmente exigido. Eso nos remite a la figura obligacional de la exigibilidad, y el Código Civil, estaremos de acuerdo que nos dice que la exigibilidad es la circunstancia del sujeto deudor cuando ya no se puede rehusar válidamente al cumplimiento. La problemática es que en fiscal tenemos 2 tipos de exigibilidad prevista, la que podríamos llamar exigibilidad sustantiva y una segunda que sería la adjetiva. La sustantiva o auténtica exigibilidad deriva del artículo 6º, párrafo 4 del Código Fiscal de la Federación, que nos establece el momento de pago de las contribuciones. Recordaremos que el propio 6º nos dice que las contribuciones se causan, o sea, nace la obligación, conforme se realizan las actuaciones jurídicas o hechos previstas en las normas vigentes durante el lapso en el que ocurran, y se pagan, que es lo relevante para decodificar este artículo 146 y los famosos 5 años, en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, es decir, en el plazo para efectuar las declaraciones correspondientes. Y a falta de disposición expresa, el pago deberá hacerse mediante la declaración que se presente en los plazos residuales que el propio 6º indica. ¿Qué quiere decir en términos prácticos? Que una vez que tienes un plazo vencido para presentar la declaración, pensemos las famosas declaraciones mensuales de impuesto al valor agregado, que son mensuales definitivas, que se tienen que pagar a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior, salvo las modificaciones de la miscelánea. Pensemos que tenías para pagarla el día 17, hasta el día 17, y hoy es el día 18. Evidentemente estaría detonada esta exigibilidad sustantiva. El problema es que tenemos un segundo artículo, que es el 65, que te dice que las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como consecuencia del ejercicio de facultades de comprobación y los demás créditos fiscales, te dice, deberán pagarse o garantizarse con sus accesorios dentro de los 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del oficio determinante de un crédito fiscal. ¿Qué querría decir esta segunda exigibilidad o qué quiere decir? Que mientras el SAT, el fisco, no te finque un crédito fiscal, no empezará a correr el plazo de la prescripción. Si lo vemos un poquito en términos de role-playing, ¿no? De partes implicadas, oye, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? La más garantista para el contribuyente es la primera, la sustantiva. La más garantista, la más favorable para la autoridad es la segunda, la adjetiva, porque vuelve el plazo más largo. Esto generó criterios divididos en tribunales. ¿Cuál crees que ganó? Y te acuerdas que el ministro Góngora, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nos comentaba que la ley no dice lo que dice, sino lo que la Corte dice que dice. Y lo que la Corte dijo, lo tenemos en esta jurisprudencia por contradicción de tesis 11/99. Fíjate lo que establecieron. Prescripción prevista en el 146 del Código Fiscal de la Federación. El plazo para que inicie es la fecha en que el pago de un crédito determinado por la autoridad
pudo ser legalmente exigible. Conforme al mencionado artículo 146, el crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de 5 años. Este término inicia a partir de la fecha en que pudo ser legalmente exigido el pago, y para que pueda iniciar el término de prescripción es necesario que exista resolución firme debidamente notificada que determine un crédito fiscal a cargo del contribuyente, y no puede sostenerse válidamente que cuando el contribuyente no presenta su declaración, está obligado a ello. El término para la prescripción empieza a correr al día siguiente en que concluyó el plazo para presentarla. Como podrás observar, dejan de lado la exigibilidad sustantiva o verdadera exigibilidad obligacional y privilegia a la Corte la exigibilidad adjetiva, comentario obligado. ¿Cuál es la razón de ser, la ratio legis, el por qué o el para qué de esta segunda exigibilidad a la que se refiere el artículo 65 del Código Fiscal de la Federación? Exclusiva y fundamentalmente darles fecha cierta al inicio del procedimiento administrativo de ejecución, es decir, al ejercicio de la facultad económico coactivo de cobro de la autoridad. Lamentablemente, como ustedes están observando a partir de esa jurisprudencia por contradicción, haz de cuenta que casi nos derogaron el 146. La mayoría de los empresarios y de los operadores jurídicos traemos en la cabeza, en nuestro imaginario colectivo, el paradigma de que las broncas fiscales, los problemas fiscales se acaban en 5 años por el solo transcurso del tiempo por prescripción. A partir de esta jurisprudencia estamos viendo que eso no es exactamente así, y creo que es algo importante a considerar en la práctica, ¿no? ¿Esto a qué te llevaría? En un caso extremo en el que, en términos del artículo 67, que ahorita vamos a ver, las facultades de autoridad, que por excepción, en lugar de 5 años, pueden tener 10 años para que opere su caducidad, en un caso de 10 años, por ejemplo, cuando a un contador de la empresa se le olvida presentar un inocente cambio de domicilio, imagínate que llega la autoridad y te finca un crédito fiscal 2 días antes de los 10 años. A partir de ahí empezarían a correr los 30 días del artículo 65 y hasta el día 31 sería el primero de los famosos 5 años. ¿Cuántos años te dio en ese cómputo? Si te fijas, nos llevaría un horizonte de más de 15 años para que opere la prescripción fiscal. Ahora bien, ante esta problemática que genera una gran incertidumbre jurídica y que no sirve a la seguridad y a la certeza jurídica, ¿cuál sería la alternativa? Y ahora sí, esto nos remite directamente a la otra figura, que es la caducidad, la extinción por caducidad de las facultades de determinación y sanción de la autoridad en términos del artículo 67 del Código Fiscal de la Federación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Las facultades de las autoridades fiscales para determinar contribuciones o aprovechamientos, así como para imponer sanciones, se extinguen en el plazo de 5 años. Ahora, el punto de partida en la caducidad es totalmente diferente al de la prescripción. Acá son 5 años por regla general y podrán ser 10 años en casos de excepción, pero vamos por los primeros 5 años, contados a partir de fracción primera de que se presentaron las declaraciones, si son de carácter periódico, ya sea anual o mensual, el IVA también va aquí. Fracción segunda, se presentaron o se debieron de haber presentado las declaraciones. Si ustedes observan, aquí hay una diferencia fundamental. En la fracción primera es necesariamente se presentaron las declaraciones, y que es respecto a los tributos que más nos importan: impuesto a la renta, impuesto al valor agregado. En la segunda te dice se presentaron o se debieron de haber presentado, se presente o no. ¿Qué es lo que necesita un empresario para generar seguridad jurídica en este contexto y que realmente sus problemas se terminen en 5 años por el transcurso del tiempo, no por prescripción, sí por caducidad? Regla de oro: nunca, nunca, nunca dejar de presentar la declaración, sobre todo en el tema de impuesto a la renta o en el tema del IVA. Ventaja relativa: a diferencia del sistema norteamericano, en nuestro Código Fiscal de la Federación la exigencia de presentar la declaración no está condicionada a que sea en tiempo y monto. ¿Qué quiere decir esto? Que podría darse el caso extremo, imagínate que la causación del periodo te hubiera originado un débito fiscal de 1 millón de pesos y tú declaraste 1 peso. Finalmente la declaración está presentada y no está condicionada a que sea
en tiempo y monto. En tiempo sí, en monto no, porque el tiempo te va a marcar el punto de partida de los famosos 5 años. Entonces, creo que esto es algo importante a considerar. En el caso de las infracciones, la fracción tercera del 67 te dice que los 5 años, para que extinga la facultad sancionatoria, correrán a partir del momento en que se hubiera cometido una infracción, si es de carácter instantáneo, o hubieran cesado sus efectos, si es de carácter continuo o continuado. La diferencia entre continuo y continuado, y parece una herejía que yo lo explique teniendo un penalista eminente aquí a un lado, pero si soy inexacto, él me corrige, es la continua, es una conducta, hay unidad de conducta con plurisubsistencia de efectos. Imagínate en comercio exterior